Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase número 6. Estamos oficialmente iniciando el segundo parcial y en esta clase vamos a estar viendo específicamente la psicología de la propaganda o la psicología de la publicidad. Ya ven que a mí me gusta utilizar propaganda de forma general porque pues a fin de cuentas la publicidad también influye en tu ideología. A fin de cuentas, el objetivo, como hemos estado viendo, es influir sobre la conducta, sobre lo que hacen los demás, ¿no? Entonces, se titula ¿Cómo nos influyen? Y vamos a estar viendo nuestro objetivo, que es analizar cómo la atención, las emociones, los sesgos cognitivos, los heurísticos y la influencia social pueden utilizarse en la propaganda para comprender cómo los mensajes persuasivos influyen en las opiniones, decisiones y comportamientos de las personas. Entonces, esta clase sí va a estar muy orientada hacia cuestiones de procesos psicológicos en el ser humano. Vamos a ver una explicación muy breve aquí del contenido que vamos a estar viendo. Y sí, por supuesto, mucho de esto también está orientado hacia las ventas, ¿no? Por eso tenemos aquí un cerebro que, por así decirlo, se está justificando en el momento de llevar a cabo sus compras. Pero podemos decir, la psicología de la propaganda estudia cómo los mensajes pueden influir en la manera en que las personas prestan atención, sienten emociones, interpretan la información y toman decisiones. La propaganda puede utilizar colores, imágenes, música, símbolos, historias y palabras específicas, como frases específicas también, para captar la atención y provocar emociones como miedo, esperanza, orgullo o indignación. Además, las personas no siempre toman decisiones mediante un análisis completamente racional. Los sesgos cognitivos pueden influir en la forma en que interpretamos la información, mientras que los heurísticos son atajos mentales que nos permiten tomar decisiones rápidamente. Por ejemplo, podemos creer que una idea es correcta simplemente porque pues muchas personas parecen apoyarla, ¿no? La influencia social en este caso también es fundamental. Las personas pueden modificar sus opiniones o comportamientos debido a la presión, las opiniones o las acciones de otros. En este contexto, la propaganda cultural busca influir en los valores, las creencias, las costumbres y la identidad de una sociedad. Puede presentar ciertos estilos de vida, símbolos, tradiciones o formas de pensar como normales, deseables o incluso superiores, como pasó en la Alemania nazi. También se utilizarán o se analizarán los principios de persuasión de Robert Cialdini, presentados en su libro Influence, The Psychology of Persuasion. De hecho, este libro les he comentado si pueden escucharlo en audiolibro o descargarlo en PDF o comprarlo, el de Robert Cialdini, Influencia, la psicología de la persuasión. Muchos de sus principios ya han estado circulando por redes sociales, pero valdría la pena leerlo porque entra muy a detalle en estas cuestiones psicológicas. Entonces, vamos a iniciar con los conceptos clave o los fundamentos psicológicos. En primera instancia, tenemos la atención, ¿no? Que en este caso es muy importante cuando decimos, oye, y como que es así de, ¿qué me estás diciendo, no? La atención es importante, entonces, captar y mantener el foco del receptor mediante estímulos visuales, sonoros o emocionales que destacan sobre el ruido informativo, ¿no? Es decir, también llegar por la emoción. Imaginémonos un antro, ¿no? En donde básicamente está oscuro, no puedes ver, hay luces, hay mucha música, hay mucha gente, o sea, como que el objetivo hasta cierto punto es captar tu atención, pero sí no dejarte estar atento, por así decirlo, o sea, estar pensante. Los sesgos de confirmación también es otro fundamento psicológico, que es la tendencia, y creo que les comentaba en el primer parcial esta palabra que no me acordaba, pero era sesgos de confirmación. Tendencia a buscar y aceptar información que confirma nuestras creencias previas, ignorando evidencia contraria. Para esto tengo un ejemplo que es,
El nazicomunismo de Axel Kaiser, en donde básicamente muy interesantemente analiza cómo el nazismo y el comunismo, socialismo o marxismo, como le quieran decir, son básicamente lo mismo, ¿no? Él ejemplifica o menciona que el nazismo simplemente era nacional y el comunismo es internacional, ¿no? Pero que básicamente parten de los mismos fundamentos, tienen los mismos resultados. Entonces, si tú le muestras esta crítica o estas ideas a una persona comunista, por ejemplo, te va a decir que no. Y más allá de eso, va a buscar evidencia que confirme su ideología, ¿no? Entonces cuando tú dices, por ejemplo, yo creo que la pizza es la mejor comida del mundo y buscas investigaciones que confirmen tu sesgo y luego dices, miren, tengo estos estudios y sí puede haber estudios, pero también puede haber estudios que digan que la pizza no es la mejor o la más saludable, pero eso lo ignoras, ¿no? Es como cuando escribes una tesis. En una tesis este problema luego puede surgir porque buscas solo la información relevante a ti y no la contrastas, no la comparas, no buscas las críticas o las desventajas, ¿no? Los heurísticos, en este caso los vamos a estar viendo a detalle, pero ahorita les presento nada más uno. El heurístico de disponibilidad. Bueno, ya vimos que son atajos mentales. Em, la regla mental es lo que recordamos fácilmente parece más frecuente o importante. La propaganda lo usa para amplificar mensajes. Entonces, en este caso, como me acordé de esto, es la respuesta correcta, básicamente. Y recordemos que los heurísticos son atajos mentales que que nos funcionan o nos sirven para navegar el mundo complejo en el que estamos, ¿no? Hay un video por ahí que ahorita les voy a mostrar, bueno, no el video, pero sí el canal y el título, por si quieren verlo, en donde ejemplifican como las personas primitivas, ¿no? En la selva o en cuevas y tenían la amenaza y tenían que pues pensar rápido, ¿no? Son atajos mentales para pensar rápido, pero cuando se aplican a la toma de decisiones, por ejemplo, del consumismo o de qué pensar, de qué creer, pues pueden ser contraproducentes porque omiten o ignoran el pensamiento crítico. La emoción también, el impacto emocional para motivar la acción. La propaganda apela al miedo, la alegría o la esperanza para influir en decisiones. Un ejemplo muy claro es Red Bull. Me parece un ejemplo muy incluso creativo, ¿no? Cómo Red Bull utiliza pues a estos atletas, a estas personas, los stunts, les llaman que son personas que se tiran de un avión, se tiran de una nave espacial, no sé, hacen maromas en el aire con patinetas y bicicletas y carros o como sea. Incluso tienen como concursos, ¿no? Por ahí de equilibrio. Y pues todo esto también es emocionante, ¿no? El miedo, la adrenalina, el efecto halo o el efecto halo, que es como una coronita arriba o es un circulito como de ángel, que es juzgar positivamente a una persona o idea en base a una cualidad sobresaliente. Por ejemplo, como es una celebridad, pues es un experto. Y ahorita vamos a ver también cómo luego se generaliza esto de, como es bueno en el fútbol, pues también debe de ser bueno en la nutrición o en el básquetbol o así, ¿no? Entonces el efecto halo o halo es básicamente cuando como una cualidad es buena en una persona, ya generalizamos y decimos todo lo que es esa persona es perfecto, es sobresaliente, ¿no? Cuando pues somos humanos, todos tenemos errores. Un ejemplo práctico es anuncios publicitarios, como cuando usan imágenes llamativas, música emotiva y testimonios de nuevo de famosos, el efecto halo para influir, o como habíamos visto también en clases pasadas, esta cuestión de los testimonios, ¿no? Eh, Vamos con la propaganda cultural también. Algo muy interesante son los mundiales, la propaganda, los mundiales de fútbol o las olimpiadas, ¿no? O tenía también esta idea de cuando una persona, por ejemplo, un atleta exitoso que representa a su país, pues gana una medalla de oro o va avanzando en algo y es así como de, oh, es mexicano, es irlandés, es japonés, o sea, es un orgullo nacional, ¿no? Así como de, pues ustedes, o sea, como que
nos adueñamos de su triunfo, ¿no? Como nación, como cultura, cuando pues nadie hizo nada más que esa persona, ¿no? O sea, como, ¿por qué hacemos eso? La propaganda cultural entonces conecta mensajes con valores, tradiciones y símbolos profundamente arraigados en una sociedad. Se caracteriza por apelar a la identidad colectiva, el orgullo nacional y las creencias compartidas. Usa símbolos nacionales, himnos o íconos culturales para generar aceptación, como en partidos de fútbol, ¿no? En este caso se toca el himno nacional antes de un partido de fútbol. ¿Para qué? Para reforzar esa idea de nacionalismo. Un ejemplo son los carteles que combinan banderas, héroes históricos o festividades para reforzar ideologías y genera sentido de pertenencia y cohesión social, ¿no? No estamos diciendo que sea malo, simplemente que se está haciendo. Eh, bueno, también vamos a estar viendo acá, creo que les iba a comentar otra cosa de la propaganda que se lleva a cabo de forma, pues masiva. Y, sí, creo que por ahí Alejandro Jodorowsky tiene en un video algo así donde cuestiona eso, ¿no? Como que está preguntando desde una perspectiva como espiritual, filosófica, ¿quién eres tú? Y dice, pues yo soy mexicano, yo soy chileno. Y dice, no, 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 las nacionalidades no existen, ¿no? Y sí tiene razón, o sea, son inventos, o sea, ¿qué me estás diciendo por haber nacido en un lugar? Aquí vamos a ver los 7 principios de Cialdini. Les recomiendo mucho leer este libro. Como ejercicio ahorita pueden regresarle el video y ver cuáles de estos símbolos representa cuál principio. ¿Mm? Robert Cialdini, entonces, es un autor que escribió el libro de Influencia, la psicología de la persuasión. Les recomiendo que lean este libro. Los principios de Robert Cialdini en su obra Influencia, la psicología de la persuasión, son, entre otros, reciprocidad, compromiso, incoherencia y prueba social. Estos patrones explican cómo y por qué las personas dicen sí a una petición en la vida diaria y en los negocios. Entonces vamos a ver estos 7. El primero es reciprocidad. Sentimos la obligación de devolver un favor o un regalo cuando alguien nos da algo primero. Me hizo pensar en el efecto Ben Franklin, aunque no es lo mismo porque el efecto Ben Franklin, el presidente de Estados Unidos, comenta que si quieres caerle bien a alguien, pídele que te haga un favor. ¿Es cierto? No, yo no estaría muy de acuerdo con eso, pero esa se supone que es la teoría. La reciprocidad es que si tú le haces un favor a alguien, como quien dice, nos sentimos endeudados con esa persona, que para mí es el sentido de justicia que tiene el ser humano, ¿no? Me quitó, pues yo le quito, me dio, pues yo le doy, ¿no? O sea, como ese sentido. Estaría interesante ver por qué tenemos ese sentido de justicia tan integrado, incluso como biológicamente en el ser humano. Un ejemplo aquí concreto es una marca ofrece una muestra gratis, ¿no? Te da en el mercado, en el supermercado, prueba esto, es gratis, y luego te invita a que lo compres. Pues como que pues ya me siento como endeudado, ¿no? Con esta persona. El compromiso y la coherencia para mí es uno de los más fuertes. Queremos actuar de forma constante con lo que dijimos o hicimos antes, sobre todo si fue un acto público. Esto sí sé por qué es porque no queremos parecer como locos o ilógicos, ¿no? Que a fin de cuentas, si eres ilógico o incongruente o incoherente, eres loco, ¿no? Por así decirlo. No estás bien de tus facultades mentales. Entonces, si ya dijiste que vas a hacer algo, si ya hiciste algo que se parece, pues ahora continúa haciéndolo. Hay muchos ejemplos aquí, desde juguetes hasta los chinos, creo, en la en China, los comunistas creo que tomaban soldados y los programaban así como para que poco a poquito se comprometieran primero con cosas como decir, por ejemplo, con los soldados estadounidenses les decían, digan que Estados Unidos no es un país perfecto. Y lo decían y luego ahora den una razón y ahora justifíquenlo y ahora, y así poco a poco al grado que los cocowasharon, por así decirlo. Y habla de esto Cialdini en su libro. Un ejemplo también aquí es el lowballing, lo voy a escribir también, que les había comentado hace tiempo.
El lowballing es, por ejemplo, cuando yo te digo, te vendo esta pluma en 50 pesos y tú la quieres y tú dices 50 pesos, wow, increíble, sí, 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 y tú dices sí, 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 solamente que dame tiempo para pues firmar los documentos y todo y regresa mañana y ya te la vendo. Entonces tú te vas con la idea de que, o sea, con el compromiso, ¿no? Así de, ah, sí, ya, o sea, va a ser mía, la voy a comprar. Y el día de mañana regresas y te digo, sí, 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 pero ¿sabes qué? Hubo unos ciertos cargos y ya no está en 50, está en 100 ahora. Entonces, esa es una técnica para que la persona diga, pues ya pensé en cómo la voy a usar, ¿no? Y la utilizan, por ejemplo, vendedores de carros, de casas, o sea, estamos hablando de cosas grandes y en este caso, pues también quieres ser coherente, ya te comprometiste. Que funciona de esa forma. Primero es el compromiso, tú dices sí a algo y ya al decir sí a algo es más fácil que digas sí en las siguientes peticiones, ¿no? Porque necesitas verte coherente, incluso al grado de sufrir, por así decirlo. La prueba social, miramos lo que hacen los demás para decidir qué hacer, en especial si tenemos duda o dudas. En este caso también me hizo pensar en el efecto rebaño, ¿no? Seguir, como quien dice, a la borregada o seguir al rebaño. Este, simpatía, es más fácil aceptar propuestas de personas que nos caen bien, ya sea por su aspecto físico o por gustos compartidos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en un influencer que nos cae bien o una celebridad, igual y va eso de los testimonios y lo que acabamos de ver acá también. Autoridad, confiamos y obedecemos más a los expertos o figuras con títulos y símbolos de poder reconocidos, también apelar a la autoridad. Escasez, valoramos más las cosas si hay poco o si se van a acabar pronto, ¿no? Un ejemplo de esto es oferta válida solamente hoy, ¿no? Así como como el FOMO, ¿no? Fear of missing out o miedo a perderme eso. Y la unidad la agregó, este libro es de 1984, creo, y Cialdini la agregó, este séptimo principio lo agregó en el 2021, creo, porque vio esta necesidad, sentimos mayor conexión y dejamos influir si percibimos que compartimos una misma identidad o grupo con la otra persona. Esto de hecho va muy de la mano con la propaganda cultural también o nacional, que es en el mundial, por ejemplo, decimos, vamos México, gana, que quiero que mi país gane. Y la persona que está a mi lado ni la conozco, pero también sí, 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 y sentimos como esa identidad cultural nacional, un je ne sais quoi, ¿no? Un no sé qué, pero ahí estamos como los dos siendo influidos, persuadidos emocionalmente por todo esto. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? Todo claro aquí. Gracias. Sí, muy bien. Ok, bueno, la propaganda es un campo variado de intenciones. Es decir, no siempre podemos decir que algo es malo o es bueno. Los expertos incluso en muchos videos discuten este punto y dicen, pues es que la propaganda en sí es neutral. Y no se habla de bien o mal, se habla de eficiente o no eficiente, se habla de si fue efectivo o no, ¿no? Si cumplió su propósito. Cialdini se basa en los heurísticos. Como ya habíamos visto, los heurísticos, que también por ahí luego les llaman heurísticas, pero heurísticas es algo un poco diferente, pero se parece. Los heurísticos son atajos mentales que utilizamos para tomar decisiones y hacer juicios de manera rápida sin analizar toda la información disponible, ¿no? No podríamos, de hecho lo menciona Bernays y muchos de los autores de la propaganda, que no somos capaces de poder percibir toda la información, de analizar todas las situaciones. Entonces necesitamos shortcuts, necesitamos atajos mentales, atajos para poder decidir, ¿no? Si no estaríamos siempre paralizados o esperando toda la información, no terminaríamos de leer todo, de saber todo. Son útiles porque ahorran tiempo y esfuerzo mental, pero también pueden llevarnos a cometer errores o ser influenciados con mayor facilidad. Aquí, por ejemplo, nos menciona Jamie Martin Orr, los heurísticos o atajos mentales son hábitos automáticos que utiliza nuestra mente para simplificar la toma de decisiones complejas.
Hay muchos, incluso hay videos en YouTube que hablan de esto también. Está el de disponibilidad, heurístico de disponibilidad. Consideramos algo más probable porque podemos recordarlo más fácilmente, como ya habíamos visto. Un ejemplo concreto de esto es después de ver muchas noticias sobre accidentes de avión, una persona puede pensar que volar es extremadamente peligroso, ¿no? Heurístico de representatividad, juzgamos algo según cuánto se parece a un estereotipo o modelo que tenemos en mente, ¿no? Como esa expectativa, esa imagen de Lippmann que vimos en el primer parcial. Un ejemplo es pensar que una persona con bata blanca necesariamente es médica, o una persona con corbata y traje, pues es profesional o es amable, ¿no? Heurístico de anclaje, muy importante esto. Dependemos demasiado de la primera información que recibimos. Incluso se habla en la superación personal, por ejemplo, Tony Robbins ya habla de esto, que es anclar a las personas para que se sientan bien. Entonces, inicias con algo positivo y eso como que anclarte es como eh, condicionarte, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque necesitas una referencia. El ser humano necesita una referencia, porque si yo te digo, esta, por ejemplo, vamos a poner aquí el ejemplo con un producto, vamos a suponer una chamarra. Esta chamarra cuesta 500 pesos, como que vas a decir, pero necesito necesito mínimo saber cuánto cuesta una chamarra normalmente en promedio para saber si es mucho o si es poco, si está muy cara o si está barata, ¿no? Si un producto originalmente cuesta 1,000 pesos y después baja a 500, podemos considerarlo una gran oferta simplemente porque lo comparamos con el primer precio. Es por eso que luego yo les he comentado a personas que tienen como negocios que que tachen el precio previo, pero que sí lo pongan ahí. O sea, que digan, por ejemplo, si antes costaba 200, pongan el 200, táchenlo y luego pongan el ahora 100, ahora 150, ¿no? O sea, como diciendo, fíjate que ya está más barato, te conviene, ¿no? Cuando ese incluso puede ser como la primera vez que se vende o se hace. Heurístico de afecto, tomamos decisiones basándonos principalmente en nuestras emociones, desafortunadamente, ojo aquí, comprar un producto porque nos produce una sensación positiva, aunque no hayamos comparado sus características con otras opciones. En la propaganda, los heurísticos son importantes porque permiten influir en las personas rápidamente mediante imágenes, emociones, cifras, figuras de autoridad y mensajes simples, ¿no? Incluso podemos ver a través de cifras, ¿no? Como este del heurístico del anclaje, o sea, piensas que estás haciendo cuentas racional y lógicamente, pero no, o sea, ya está todo hecho previamente. Eh, ok, entonces, para ir terminando aquí, influencia social, sesgos y heurísticos en acción. Tenemos la influencia social versus los heurísticos. La influencia social nos lleva a seguir al grupo, mientras los heurísticos simplifican decisiones. Juntos aceleran entonces respuestas automáticas ante mensajes propagandísticos sin análisis crítico. Sesgos que refuerzan la propaganda. El efecto anclaje, como ya vimos, fija un valor inicial que distorsiona juicios posteriores. Ejemplo, un precio tachado hace parecer una oferta irresistible, reforzando la aceptación del mensaje. Sí, porque incluso ahí se puede decir, hay cierto análisis, o sea, estoy viendo que me conviene por tal razón, ¿no? Y esto no solamente para el dinero, para cualquier cosa. Es como eso que mencionábamos de decirle al niño, ¿quieres 2 zanahorias o 3 zanahorias, ¿no? Y se da esa como libertad, supuestamente, aunque todo ya está preprogramado, preestablecido y preplaneado. Ejemplo, una campaña política, que de hecho vamos a estar viendo esto en la siguiente clase, propaganda política. Una campaña política usa testimonios masivos, prueba social y mensajes que confirman creencias previas, sesgo de confirmación, ¿no? Para consolidar apoyo y desestimar información contraria, ¿no? Esas personas son estos, son aquello, nosotros somos los buenos, nosotros tenemos la razón. Normalmente es lo que se ve en la política. Ok. Y aquí les tengo un ejercicio, si lo quieren hacer y poner en los comentarios también. El objetivo es observar reciprocidad
o prueba social en acción. Lo que vamos a estar haciendo, los materiales, pues básicamente tengo ahí como un spotlight, no sé si se ve, creo que no, pero perdón si sí. Los materiales es simplemente tener acceso a redes sociales. Eh, entonces vamos a enviar un mensaje de agradecimiento a 3 personas. Luego vamos a hacer una recomendación pública de un producto o un servicio. Vamos a observar y registrar las respuestas recibidas. Que yo incluso, si quieren combinar algunos de estos pasos, por ejemplo, la uno y 2, pueden mandarle un mensaje de agradecimiento a una empresa también para ver qué respuesta reciben. Paso 4, identifica qué principio de influencia operó. 5, reflexiona sobre tus observaciones. 6, aunque aquí creo que era, sí, aquí sí es 6. Comparte tus conclusiones en los comentarios. Esta debió haber sido 7, perdón. Escribe una entrada en tu diario si tienes también. Paso, se supone que aquí debería de ser 8. Conecta la experiencia con los conceptos vistos. Y el último paso, debate con tus compañeros en los comentarios si se puede. Ok, esto es como una forma, y ahorita también les voy a mostrar otra actividad que pueden llevar a cabo, eh, como para ver esto en acción, por así decirlo. Entonces, algunas preguntas de reflexión también con las que nos podemos quedar es, ¿qué anuncio, campaña, influencer o mensaje político recuerdas que haya provocado una emoción fuerte en ti? ¿Y qué emoción produjo y cómo pudo influir en tu reacción? ¿Alguna vez has comprado, apoyado, elegido algo porque muchas otras personas lo hacían? ¿Qué papel crees que tuvo la prueba social en tus decisiones? ¿Y qué técnica de persuasión de Cialdini consideras más poderosa? Entre las que vimos hay varias: la autoridad, la escasez, la simpatía, la prueba social, ¿y por qué? Que tenemos también una imagen de los Black Fridays en Estados Unidos, que es como el Buen Fin en México, ¿no? Pero más extremo, en donde las personas están ahí como listas para entrar eufóricamente, enérgicamente y agresivamente también, y pelearse por los descuentos. También una cuestión ahí de propaganda, por así decirlo. Ok, ¿alguna duda hasta ahorita? No, todo claro. Nada más estaba pensando en el heurístico, no me acuerdo si era el del afecto o el que trataba algo de que nuestros sentimientos y me acordé como de todas esas como películas que tal vez pudimos llegar a ver como en nuestra infancia y que ahorita, por ejemplo, Disney y así está como volviéndolas a sacar o las están sacando como la 2 o la 3. Por ejemplo, ahorita el más reciente fue con Toy Story, la nueva de Toy Story. Entonces podríamos decir que ahí se usó como ese tipo de, como de estrategia, como de jugar como con nuestros sentimientos para empujarnos a como a tomar la decisión de ver eso más por una nostalgia que porque realmente queramos como verlo. Sí, es interesante porque justamente la propaganda aparece en muchas áreas, campos de nuestras vidas. Y sí, bueno, hay algo que considerar con las películas de niños, porque, bueno, muchas de ellas, por ejemplo, McDonald's o empresas así, quieren justamente, pues incentivar a los niños a través del payaso, los juguetes, estas cosas, que de hecho eso ya se prohibió un poco, pero en otras partes del mundo creo que continúa. Pero justamente el objetivo de muchos de ellos es no solamente que los niños consuman su producto, sino que a lo largo de su vida lo hagan. Entonces, podemos decir, el público objetivo de Toy Story no sería tal vez los adultos ahora que vieron Toy Story hace 20 años o 30, pero sí, pues sí ganan de ahí, ¿no? A fin de cuentas, que estas prácticas, un poco per- perjuiciosas, sí, perjuiciosas para la sociedad, pues se tienen que considerar, ¿no? En ese caso para el largo plazo, porque podemos decir, pues fácil una persona, como ahorita les voy a recomendar que vean el documental de Big Vape en Netflix sobre los vapings.
pues sí, se figura más a un tipo de cash grab o un tipo de hazte rico rápido, pero luego, pues por cuestiones éticas quedas muy mal parado. Tu negocio no, a largo plazo no funciona. O sea, ya la gente se dio cuenta que robaste, que engañaste, que hiciste trampa, que mentiste, y ya nadie te cree, ¿no? Entonces, en ese caso, Toy Story se puede decir se enfoca a los niños, pero sí, yo diría sí, sí tienen ahí considerado también a estos ahora adultos que una vez fueron niños, y así, ya es un producto muy establecido. Ok. Ok, de acuerdo, gracias. Sí, de nada. Ok, vamos a ir terminando. Este es otro ejercicio que pueden hacer en donde con tres, cinco personas les pueden explicar lo que van a hacer. Y les van a mostrar dos opciones. El primero les van a decir, ¿cuál de estos dos diseños de logotipo te parece más atractivo, el A o el B? ¿No? Y entonces registras la respuesta inicial de cada persona. Después presenta una nueva información que sugiere una opinión mayoritaria. Di, por ejemplo, la mayoría de las personas que han participado eligieron el diseño A. Finalmente vuelve a preguntar, perdón, ¿cuál de los dos diseños prefieres ahora? Y después analiza los resultados. ¿Cuántas personas cambiaron de opinión? ¿Cuántas mantuvieron su respuesta inicial? ¿Qué efecto pudo tener la prueba social? ¿Crees que las personas realmente cambiaron de opinión o simplemente se sintieron influidas por la opinión del grupo? ¿Y qué relación encuentras entre este experimento y la propaganda? Este es un tipo de, bueno, me recordó a la prueba de división A/B testing o testing A/B, que es como dar dos opciones, nada más que aquí es un poco diferente porque ahí son dos grupos diferentes y es para ver qué prefieres, si prefieres la leche con, por ejemplo, huevo y jamón o la leche nada más con huevo sin jamón. Entonces cambias una variable y ves las respuestas de las personas, ¿no? Pueden poner una conclusión y en este caso el experimento pues debe de ser ético y sencillo, no es necesario engañar a las personas ni causarles incomodidad. Puedes utilizar una situación hipotética o explicarles al final el propósito de la actividad. Ok, tenemos nuestra reflexión final. En este caso es ¿cómo reconoces la propaganda en tu entorno? ¿Y cuál principio de Cialdini te parece más poderoso y por qué? Aplica este conocimiento para ser un consumidor crítico y consciente. Comparte tus reflexiones en los comentarios. Recursos adicionales disponibles a continuación. Vamos a tener ahora sí ya tarea. Como les comentaba, aquí está el documental, se llama Big Vape, así, The Rise and Fall of Juul, que es como el Juul, es el vaping o el producto de vaping que surgió y que despegó. Y hoy en día ya vemos el vaping en muchos jóvenes, ¿no? Que es así después de que se combatieron a la tabaquera o a la gran tabaquera, pues ahora los chicos, los chavos, los adolescentes están otra vez como un poco interesados en fumar gracias a esta tecnología y ahí explica cómo en un inicio era como cuestión de ayudar a la gente a dejar de fumar cigarros, pero eventualmente le metieron mucha propaganda, mucha orientación hacia la juventud, hacia la estética, al verse cool, que básicamente dicen pues tal cual lo hicieron con los cigarros hace años y por eso ahora es algo también muy común en los chavos, ¿no? Obviamente ya hay regulaciones porque hay como que se les aceleraron a los procesos burocráticos del gobierno, de regulación de leyes, pero ahora ya todo está regulado y pues sí, los vapes ya hoy en día ya son así como de pues estos que llegaron nada más para hacer un quick buck, como quien dice, o sea, para hacerse ricos, como les decía, el cash grab. No, nada más venimos por el dinero rápido y nos hacemos millonarios, multimillonarios y vámonos, ¿no? Tenemos aquí algunos videos complementarios por si quieren verlos, también muy interesante. Somos lo que nos emociona de David Juárez, muy interesante también. Y el artículo se llama J.B. Watson y la publicidad, los inicios de la psicología, o básicamente los inicios de la psicología del consumidor, de Felipe Parrado Corredor. A continuación, necesito que lean esto
antes de la siguiente clase y les voy a poner ahorita en pantalla las 10 preguntas para contestar. Aquí también está el artículo y creo que lo pueden encontrar en Google en PDF sin problema. Em, ok, estas son nuestras 10 preguntas, 10 preguntitas que vamos a estar respondiendo. ¿A qué área de la psicología se considera que pertenecen las raíces de la psicología del consumidor? ¿Cuáles fueron algunos de los principales productos anunciados por la industria farmacéutica a finales del siglo XIX? ¿Qué efecto tuvo la Primera Guerra Mundial en la publicidad? ¿En qué actividades participaron J.B. Watson y W. D. Scott durante la Primera Guerra Mundial? ¿Qué proponía la psicología conductista de Watson como punto de partida para la psicología? ¿Qué modelo psicológico fue aplicado a los problemas de la publicidad gracias al trabajo de Watson? ¿Qué tres emociones básicas utilizó Watson como base para desarrollar campañas publicitarias? ¿Qué estrategia se utilizó en la campaña del talco para bebés Johnson y Johnson? ¿Cómo concebían los publicistas de la época a muchos consumidores? Y según el texto, ¿por qué los consumidores pueden ser influidos por la publicidad? Como, bueno, en caso de que no lo sabían, J.B. Watson fue un psicólogo, uno de los pioneros, y muy interesantemente ya luego no tuvo trabajo, entonces se metió como publicista para trabajar para las empresas. Ok, muy bien. Entonces, él desarrolló algo que se llama la psicología de la publicidad o la psicología de la propaganda. Y tenemos nuestras 5 preguntitas de comprensión de esta clase. Ahora sí ya regresamos con esta actividad. La siguiente semana, la siguiente clase, vamos a estar revisando las 10 preguntas del artículo. Es un artículo muy breve, son como 6 páginas nada más. Y estas 5 preguntitas de esta clase que acabamos de tener, que son qué elementos psicológicos analiza la psicología de la propaganda para explicar cómo influyen los mensajes persuasivos, qué características tiene la propaganda cultural, qué establece el principio de prueba social de Robert Cialdini, qué es el heurístico de anclaje y cuál es el ejemplo presentado en la presentación, y según la clase pasada, o en esta, cómo pueden actuar conjuntamente la influencia social y los heurísticos en la propaganda. Muy bien. Entonces, ¿alguna duda hasta el momento? Mm, no, todo quedó claro. Ok, muchas gracias. Entonces sería todo por hoy. Recuerden hacer su tarea y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Buen día.